Azul y Blanco presenta una entrevista con el técnico de Alianza Lima, Carlos Bustos. Gracias al auspicio de Vino Selección Giol. Para sus almuerzos o cenas en familia durante esta cuarentena, ya lo sabes, Vino Selección Giol es su mejor opción. Traigan copas, que vino sobra porque llegó Vino Selección Giol. Lo encuentras en los establecimientos y bodegas de tu barrio. Hola, ¿qué tal amigos del semanario Azul y Blanco? Soy André Hualpa Pacherres, periodista deportivo, y hoy tenemos el agrado de invitar, de seguir con esta dinámica de las entrevistas, y hoy tenemos un invitado de lujo. Estamos con el flamante entrenador de Alianza Lima, la reciente incorporación del equipo victoriano para ascender en este 2021, que es el profesor Carlos Bustos. Profesor, ¿qué tal? Muy agradecido por su predisposición y por estar compartiendo estos minutos aquí con la gente del Semanario Azul y Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y un gusto saludar a toda la gente de Seminario Azul y Blanco. Profesor, primero quiero hacerle una consulta de golpe acerca de lo que es el mundo de Alianza Lima para entrar de lleno a este tema de lo que ha sucedido con el cuadro íntimo, porque en el momento que le llega la propuesta, usted sabiendo que Alianza Lima había descendido a la segunda división, creyó que era la mejor opción para esta etapa de su carrera, luego de haber tenido un paso bueno en San Martín, haber estado en un equipo importante como Melgar. Siente que era un paso que debía dar para su carrera, repito, llegar a Alianza Lima en estas circunstancias. Bueno, la verdad que cuando se pusieron en contacto conmigo, primero fue un poquito sorpresivo, después la alegría de poder tener este desafío. Es un equipo grande, es un equipo inmenso, el más grande de Perú, y entonces en ese sentido tener la chance de poder dirigir un equipo de esta categoría, independientemente de lo que haya pasado en lo deportivo y hoy tengamos que afrontar Liga 2, la verdad que es un gran desafío. Así que muy contento de esta oportunidad y con el compromiso de trabajar compenetrado en dar resultados. Correcto. Profesor, intuyo que debe estar al tanto sobre los malos manejos administrativos que sucedieron el año anterior y que además se rumoreaba que tenían mucha injerencia en las decisiones deportivas. A pesar de ello, ¿qué los sedujo para poder decir sí a la propuesta? Muy a pesar de que Alianza sea un equipo grande. Digo porque a veces los técnicos suelen no querer rozar con la parte administrativa de algunos equipos, ¿no? Bueno, a ver, yo no conozco en profundidad la situación que pudo haber sido vivida con anterioridad. Lo que sí te digo es que Alianza administrativamente está muy bien y es de los equipos que cumple con todos los requisitos que licencia pide para poder participar. Así que en ese sentido yo creo que está administrativamente bien. Evidentemente deben haber ocurrido situaciones que con la calidad del plantel y la calidad de entrenadores que tenían el año pasado, sin duda nadie esperaba el desenlace final que tuvo. Pero más allá de eso, creo que es una gran oportunidad para nosotros pelear por devolver a Alianza a Primera División. Correcto, profesor. Con respecto a un tema que muchos hinchas estaban preguntando, porque teniendo en cuenta, tomando en cuenta el año pasado, lamentablemente tenemos que hacer mucho hincapié en lo que sucedió el año anterior. Digo lamentable para usted porque no vivió eso, pero le digo, hubieron malos manejos, tanto en lo administrativo como en lo deportivo, hubieron algunas malas decisiones, como por ejemplo, a mitad de año incorporar a un técnico con una filosofía y con un juego distinto al plantel que tenía, ¿no? Con jugadores que se manejaban de otra manera, ¿no? Que suelen tener otro estilo de juego, como digo. Y hoy, del anuncio de su llegada, se había hecho oficial el arribo de tres incorporaciones, de Jordi Vilches, de Edu Oliva y de José Manzaneda. ¿A usted le molestó el que hayan cerrado algunos tratos con algunos jugadores antes de que usted llegue, o son jugadores que los ha tenido también en su carpeta, separando a Oliva, que lo ha tenido en la San Martín, pero digo si es que en algún momento pensó incorporar estos jugadores para esta Alianza Lima?
Bueno, a ver, o sea, desde el momento que a mí me hicieron la proposición y me confirmaron, ha habido, por supuesto, en el avance de lo que es el proceso de planificar, hay que resolver situaciones, sobre todo con plantel, con los jugadores que ya estaban desde antes. Entonces, y con respecto a las incorporaciones, son solo dos que sucedieron antes de que yo llegue, la de Vilches y la de Oliva. Lo de Manzaneda todavía no estaba cerrado cuando nos confirmaron. Es un jugador que ha mostrado gran predisposición para estar y que creo y considero que nos va a ayudar de muchísimo en el torneo. O sea, digamos, llegó con el aval suyo, José Manzaneda. Correcto. Profesor, con respecto a los jugadores que ya no continúan en la institución, ¿en algún momento usted, de todos esos nombres, pensó de repente con quedarse con alguno de estos 15 jugadores que ya no siguen este 2021, ya sea alguno de los referentes que tuvo el año pasado como Butrón, como Cruzado, o algunos otros jugadores como Ascue, Gómez? Lo que pasa es que, bueno, en el plantel de la temporada pasada, el equipo tuvo muy buenos jugadores, son jugadores de gran trayectoria, son jugadores con historia también en la institución, pero deben entender de que antes de nuestra llegada, el club tomó decisiones sobre las situaciones particulares de los jugadores que habían estado el torneo pasado. Claro que son grandes jugadores, muchos de ellos, y jugadores importantes, ¿quién va a negar la trayectoria y lo que han hecho en el fútbol? Pero hoy estamos en otro proceso, el proceso que me toca arrancar a mí, ya había decisiones tomadas, ya no hay tiempo ni de pensar ni de analizar con respecto a los jugadores que ya no están en la institución. Tenemos que pensar desde aquí hacia adelante. Correcto. Tomando en cuenta ese tema del armado del plantel y de los refuerzos, mucha gente comienza a preocuparse en parte porque toda Alianza en estos años tenía la costumbre de haber anunciado ya una cantidad importante de refuerzos o de jugadores con los que puedan afrontar esta temporada, la venidera temporada. ¿Por qué aún no se logra cerrar tratos con algunos jugadores? ¿Con cuántos jugadores planea reforzar esta plantilla de Alianza Lima que usted ha encontrado? Mira, entiendo la ansiedad y la preocupación de todos, pero también tenemos que entender dos cosas. Liga 2 ni siquiera hoy están las bases ni cuándo se va a comenzar el torneo, con lo cual hay que tener tranquilidad y un poquito de paciencia. También el club está haciendo todavía un reclamo por lo que sucedió con respecto a lo administrativo. Entonces, en ese sentido, hay que tener tranquilidad. Yo entiendo que se nos viene un año duro, difícil, pero los tiempos son diferentes. Liga 1 arranca a fines de febrero, Liga 2 posiblemente arranca a mediados de abril. Entonces, más allá de que muchos jugadores que se van a incorporar son mismos que puedan tener chance en Liga 1, creo que tenemos que planificar bien el plantel y entonces si necesitamos un poquito más de tiempo hay que tomarlo. Correcto, profesor. Con respecto al tema de la Liga 2 que usted menciona, del campeonato, del torneo, es un formato un tanto incierto, ¿no? Porque varía año tras año y muchos en esta etapa, como la que se encuentra usted ahora, no suelen tener luces de cómo va a ser el campeonato, ni las bases, ni nada de lo que usted hace mención. Pero también hay un tema que es muy complicado para todos los equipos, que es el tema geográfico, ¿no? Sabemos que el país suele tener distintos factores climatológicos, ¿no? Ya sea una semana te toca en el calor, otra semana te toca ir a ciudades muy heladas, digamos, los caminos para llegar hasta esas localidades son riesgosos. ¿Cómo está afrontando eso, al saber de que se va a tener que enfrentar a esas situaciones? Pues, nos tenemos que adaptar absolutamente a todo. O sea, cuando salgan las bases y cuando salgan los calendarios, nos tenemos que adaptar absolutamente a todos. Por eso mismo, Alianza también quiere arrancar tempranamente lo que es la planificación para un torneo que posiblemente arranque en abril.
Entonces, precisamente para tomar en cuenta todas estas cosas y que en el discurso de lo que vamos a asumir no haya ningún tipo de excusa. O sea, que estemos bien preparados para llegar bien a donde nos toque jugar. Esa parte también hay que hacer mucho hincapié en la forma de afrontar todo con los jugadores. Correcto, profesor. Con respecto a esto que hacía mención del formato, muy a pesar de que aún no se tengan luces de cómo se va a jugar, intuyo que este año tiene que ser más de consagraciones que de expectativas. ¿Estoy en lo cierto? Es que no tenemos, las expectativas son el ascenso, no hay más. O sea, llegar a final de año y no lograrlo, va a ser una decepción impresionante. O sea, el único objetivo de la institución es el ascenso. Profesor, y con respecto a lo que usted mencionaba de la pregunta anterior, que hablaba acerca del tema climatológico, geográfico, que algunos DTs los toman como algunas excusas cuando los resultados son negativos, ¿a qué atribuye que suelen, digamos, agarrarse de ese comentario tan suelto y excusar, como digo, sus derrotas? Ah, bueno, es difícil opinar qué puedan otras personas, qué pueden manifestar. Lo que sí le digo que siempre en fútbol hay circunstancias que cambian las situaciones, ¿no? O sea, uno puede pensar bien un partido y después arrancan situaciones dentro del terreno de juego que cambian o el adaptarse, pero yo voy a la previa, yo voy a todo lo que sea previo, o sea, todo lo que sea previo, si tenemos que jugar en la altura, pues hay que adaptarse a jugar, o sea, saber que ese partido lo vamos a jugar en la altura. O sea, después hay situaciones que en el mismo desarrollo del partido pueden cambiar las disposiciones o las situaciones, pero dependen exclusivamente de cómo lo afrontemos. No hay lugar para excusas. Correcto, profesor. Con respecto al tema de la Liga 2, a inicios de este año se embarró este torneo que pasó por algún tema, digamos, que tuvo que ver con chantajes y amaños de partidos, que tuvo inmiscuido a algunos árbitros con mucha trayectoria aquí en nuestro torneo doméstico. ¿Qué opina acerca de estos temas? Y quiero saber si también le preocupa el saber que existen este tipo de tratos, de acuerdos, y que puedan en algún momento perjudicar al equipo. Mire, son temas muy espinosos para hablar o para dar una opinión. Hay que tener pleno conocimiento para involucrarse en una manifestación. En ese sentido, desconozco, uno está en fútbol desde hace tiempo, debe ser totalmente consciente y esperar de que las cosas vayan en sus carriles normales. Es muy difícil hablar de cosas que uno no conoce. Entiendo y lo respeto. Profesor, con respecto al tema de lo que es la conformación de Alianza Lima este 2021, se han hablado de muchos nombres, inclusive se ha estado hablando de un tema que ha sido noticia, por así decirlo, en los últimos días, que es acerca del asistente técnico que usted podría incorporar a su comando técnico, para decirlo bien, y que era de una nacionalidad peruana, ¿no? Que era un compatriota nuestro. Y sé que hay muchas opciones, se han hablado de muchos nombres, jugadores históricos como Jairo, como Henry Quintero, el mismo profesor Jaime Duarte, que tiene a cargo la unidad de menores en Alianza Lima, y el nombre de Guillermo Salas. ¿Cuál de estos nombres citados es el que está, digamos, más cerca de asumir esa posición al lado suyo? Mire, esa información se la podemos dar cuando esté totalmente confirmada. Yo lo que sí le puedo decir es que va a haber un auxiliar y el entrenador de porteros que van a ser institucionales. Correcto, pero digamos, hay información que Guillermo Salas podría ser el próximo asistente. Digamos, su nombre se basa específicamente en el que este año van a haber muchos más jóvenes. Es que como me gustaría
darte información valiera. A este momento, todo lo que uno pueda hablar con respecto a la institución, primero van a ser situaciones oficiales y luego podemos dar nuestras opiniones con mayor claridad. Correcto, profesor. De los jugadores que están con contrato actualmente con el club, el caso de Beto da Silva y de Patricio Rubio, que su nombre se ha estado volviendo noticia también en estos días. La situación en el caso de ellos es muy distinta, digamos, a la de Bayón, a la de jugadores con los que usted quiere contar. También cuenta con Rubio y con da Silva para esta temporada digamos los comienza a descartar de a pocos. Son jugadores con contratos. Si hay alguna situación extraña o alguna decisión de parte de ellos o de la institución con respecto a lo que pueda definir sus situaciones contractuales, se verán, pero hoy son jugadores con contrato en la institución. Entiendo de que así como se desvincularon algunos jugadores importantes el año pasado, hay jugadores que están con sueldos de primera división. Entonces, en ese sentido, seguramente debe haber alguna comunicación entre la directiva y los mismos jugadores. Entiendo. Con respecto a usted, para hablar acerca de Carlos Bustos, como una persona neutral, normal, muy alejado de su labor hoy en día en Alianza Lima, tiene también, digamos, experiencia con este tema de ascensos y de disputar segundas divisiones, lo hizo en México y de muy buena manera con Dorados de Sinaloa. ¿Qué nos puede contar de aquellos momentos, de esas experiencias? Y de cómo se vive y cómo se afronta una segunda división. Bueno, no, tenemos grandes recuerdos de ese paso, sobre todo el agradecimiento permanente a los jugadores que nos acompañaron en esa situación, porque son ellos el grupo que se conformó y lo que pudieron lograr. Usted sabe que en fútbol todos los años los equipos empiezan con diferentes expectativas y son pocos los que logran coronar ese objetivo final que todos tienen. Entonces, en ese sentido, después claro que fue muy, muy lindo, muy importante, es una marca que uno tiene para siempre, que la lleva del logro, pero en definitiva es el agradecimiento a los jugadores, a la institución, a los directivos de ese momento. Creo que para conseguir un objetivo deben involucrarse y tener en cuenta todos que somos parte, una pequeña parte de un gran equipo que puede conseguir algo importante. Correcto, digamos, en esos momentos, en esos trayectos, cuando afrontaba la segunda división y habían situaciones que escapaban de sus manos, como de repente algún resultado adverso o negativo por, digamos, una cuestión del árbitro o de algunas malas decisiones que se hayan tomado dentro del terreno de juego, siempre fue respaldado por las administraciones, tuvo buenos tratos con las administraciones de Dorados en ese caso particular. Sí, sí, por supuesto. Por eso te decía yo de la unión de todos, ¿no? O sea, de creer en que la planificación va a llegar a buen puerto. De Dorados no me tocó después volver. Después del ascenso tuve un paso en primera división ahí, o sea, continuamos en primera división. Después he tenido la posibilidad de que me han llamado 2 o 3 veces más y por una cuestión de que yo estaba trabajando o por una cuestión de otra situación, no se llegó a que se produzca una vuelta. Pero definitivamente yo tengo un agradecimiento eterno por esa administración, por esa dirigencia. Correcto, profesor. Cuando José Veía se comunica con usted para mostrarle el interés y la propuesta de contar con usted este 2021 en Alianza Lima, ¿existían algunas otras ofertas, digamos, de alguna primera división, ya sea en el fútbol peruano o de algún otro país que, digamos, sedujera un poco más a un profesional como usted antes de afrontar una segunda división con Alianza? Sí, sí tuve la chance de poder haber tenido alguna posibilidad, pero
no se terminó de dar por una situación o por otra, entonces esa es una realidad. Pero lo de Alianza es independientemente de que hoy esté en Liga 2 o pudiera llegar a estar en Liga 1, es independiente de eso, es la posibilidad de dirigir un equipo grande con muchísima gente detrás. Entonces es un reto que no se presenta todos los días. En ese sentido, también somos agradecidos a esta oportunidad. Antes de esta propuesta de Alianza Lima para esta temporada, ¿existió en años anteriores algún acercamiento con el club íntimo? ¿Se interesaron por usted en algún momento? No, la verdad no. Alguna vez hubo algunos trascendidos, pero no. Para ser sincero, no hubo nada formal. Correcto. Profesor, el año anterior hubieron muchos problemas extradeportivos en el caso de algunos jugadores, como el tema de estos zampais y digamos, estos movimientos muy nocturnos de algunos deportistas por no querer rotularlo de alguna otra manera. Y hubieron, digamos, una inestabilidad, ¿no? Se crea una inestabilidad y una nebulosa negativa en el torno del equipo. Y normalmente hoy en día suelen evitar esto algunos equipos con el uso de algún psicólogo dentro de su plantel para poder, ¿no? digamos, llevar mejor estas situaciones. ¿Usted tiene planeado traer algún psicólogo deportivo para esta temporada en Alianza Lima o siente que su mensaje puede llegar del todo y puede llegar a evitar que sucedan esas cuestiones que llevaron también en parte a la debacle del año anterior? Mirá, a veces en fútbol hay que estar preparado para todo. No creo que sea exclusivamente si un club tiene un psicólogo deportivo o no. O sea, el psicólogo deportivo ayuda en muchas otras situaciones. Lo que a mí me gustaría es estar al frente de un plantel inteligente, que sepa que tenemos muchas responsabilidades, que vamos a afrontar un año bien difícil y que en definitiva desde este lado se les va a brindar muchísima confianza para que se puedan desarrollar bien, pero también una exigencia alta en el compromiso que deben tener como profesionales. Correcto. Profesor, para retroceder un rato de nuevo a esa parte de hablar de usted como muy alejado de lo que era entrenador de Alianza Lima, en lo que es hoy en día, en su etapa de futbolista, en algún momento le tocó enfrentar al equipo íntimo. ¿Qué anécdota recuerda de aquel momento? Si es que se le viene una rápidamente a la cabeza. De haberlo enfrentado como jugador, Sí. es que no me tocó jugar contra de Alianza, no me tocó en ningún momento. Ya, yo hice mi carrera en Argentina y después en el final de mi carrera la hice en México y me tocó sí jugar torneos internacionales como Copa Libertadores, Sudamericana, Conmebol, Supercopa, pero no me tocó nunca haber enfrentado a Alianza como jugador. Admiraba algún jugador de Alianza Lima, de estos jugadores históricos que ha tenido Alianza, como Cueto, como Cubillas. ¿Alguno de esos jugadores en algún momento usted los observó como referentes, digamos, como para adoptar algo de su juego? Ya sé que usted era defensor, pero digamos, a veces uno tiende a tener unos gustos futbolísticos y comienza a adoptar cosas de unos ídolos o referentes. Y a mí me tocó ver, creo yo, uno de los mejores seleccionados de Perú, que fue la etapa que fueron en el 78 y en el 82. Es más, yo ahí todavía no era jugador profesional, era jugador de divisiones inferiores, pero cómo no admirar a ese Perú. Es más, también yo soy de Córdoba, Perú en el 78 le tocó jugar dos partidos en el Mundial en Córdoba y fueron jugadores, primero, muy importantes que con la manera de representar al país, característica del fútbol peruano, que es el del buen trato de balón, ras del piso, con jugadas muy vistosas, con extremos muy rápidos, con centrodelanteros que normalmente eran goleadores. Entonces, en ese sentido, claro que conozco de la calidad de los jugadores con los cuales me tocó crecer,
De hecho, hasta el del Mundial 86, Argentina llega al Mundial 86 calificando en la hora en un partido con Perú. Correcto. Ahora, usted hacía mención del juego del fútbol, el fútbol peruano de antaño, de esas selecciones que enamoraron a casi todos en el continente. Y quería poner, digamos, un ejemplo en cuanto al juego del fútbol peruano, porque usted ya dirigió a otros dos equipos acá, y digamos, San Martín fue el que estuvo más parecido a ese juego, a ese estilo que usted hacía mención hace un instante, ¿no? De ese buen trato de balón, con extremos muy incisivos y punzantes. ¿Quiere reflejar eso también en Alianza Lima? ¿Esa es su idea? Esa es su idea con la que muere siempre, eso es su estilo, por así decirlo. Ver, quisiéramos tener un plantel muy amplio para esta campaña. A ver, siempre tenemos un estilo que nos gusta más que otro. Me encantaría el hecho de poder ser un equipo que, aparte de conseguir el resultado, sea determinante en una manera de jugar. Pero, todos sabemos que el resultado del día a día va a ser determinante también. Entonces, eh, si de repente hay que cambiar un poquito las formas en beneficio de estar más cerca de la efectividad, hay que hacerlo, pero sin duda, y aparte, me encanta trabajar con gente joven también. Acá Alianza tiene muchísimos jugadores jóvenes de proyección, muchos talentos, y sí, pero hoy es el tiempo del ascenso. Hoy no hay mucho tiempo para otras cosas. Y no hay mucho tiempo, claro que hay que hacerlo de una manera específica, y ojalá sea que aparte de conseguir el resultado, uno tenga la valoración de que el equipo jugó muy bien, pero el resultado es primordial. Correcto, con respecto al resultado en sí de los partidos, algunos entrenadores, cuando estos son negativos, suelen adoptar la culpa o en el otro caso señalar directamente a los jugadores, ¿no? Digamos, usted, ¿cuál es el perfil de Carlos Bustos? Si siempre suele ponerse el equipo al hombro y sacar pecho, digamos, de una manera en esas situaciones. Y a ver, me gusta darle tranquilidad a los jugadores independientemente del resultado. O sea, en ese sentido creo que si hay que corregir situaciones son internamente. Entonces, creo que siempre uno tiene que dar el respaldo a los jugadores porque son los verdaderos protagonistas. Profesor, con respecto a esto del armado del plantel, una vez más, quiero saber y que la gente, los seguidores de Azul y Blanco sepan también, tengan de conocimiento, cuál es el perfil que están buscando o cuál es el perfil que debería tener el próximo jugador que llegue a la institución de Alianza Lima para este 2021. Un jugador totalmente comprometido, que tenga bien en claro lo que nos espera en el año y que trabaje en el día a día con mucha responsabilidad, sabiendo de que vamos a enfrentar un año muy difícil. La Liga 2 es difícil. Creo que los equipos de Liga 2 van a hacer un esfuerzo superior al que han hecho otros años, porque justamente está Alianza. Entonces, en ese sentido, el jugador que nos acompañe, ya que sea que está en la institución y el que vaya a llegar, tiene que saber de todas estas situaciones y estar preparado. Con respecto a esto de los jugadores de experiencia, porque digamos en estos torneos se necesita gente de experiencia también y teniendo en cuenta y repasando un poco el plantel, digamos, el único que tiene un recorrido amplio y que tiene una edad también suficiente como para afrontar este tipo de circunstancias y situaciones, es Yosemir Bayón, pero no hay otro jugador, digamos, que se perfile como un referente para esta temporada. ¿Tienen también han tenido algún contacto con algunos otros jugadores que tengan una edad importante y un recorrido importante en el fútbol peruano como para ser los referentes de este 2021? Sí, sí, seguramente se van a sumar con los otros jugadores de experiencia.
Entre los extranjeros que vengan y algunos nacionales que incorporaremos, sumaremos, equilibraremos el equipo con un poco más de experiencia, por supuesto. Profesor, y con respecto a los jóvenes que usted hacía mención y que tiene de manera muy amplia el plantel en esta temporada, el caso de Renato Rojas, de Axel Moyano, de Matsuda, de José Gallardo, jugadores que aparecieron en estos últimos años en Alianza y que comenzaron a destacar de a pocos. ¿Usted qué nos puede decir acerca de esos jugadores? Si es que va a contar sí o sí con ellos y desea que se mantengan en la institución esta de 2021. Bueno, son jugadores que inclusive algunos de ellos han estado a préstamo en otra institución y les ha servido, han sumado una buena cantidad de partidos. Por supuesto que son considerados para esta campaña. Esperemos que después está en la competencia interna, que se puedan hacer más o menos importantes, pero claro que consideramos su incrustación en el equipo. Hay una posición en Alianza Lima que ha sido cuestionada duramente este 2020, ¿no? Y además que tenía un jugador acostumbrado a destacar año tras año y que hasta fue pieza fundamental del título, que es Leao Butrón, y estamos hablando de la portería de Alianza Lima. Hoy en día cuenta con Steven Rivadeneira, Máximo Sandi, Franco Sarabia. Siente que son los jugadores o los porteros ideales como para afrontar esta temporada muy dura que va a ser la segunda división, o planea también incorporar algún arquero de experiencia, de peso para este año? Bueno, son muy buenos porteros, son muy buenos porteros. Estamos analizando, así como en todas las líneas, también en portería, si van a ser los tres porteros que se van a quedar con nosotros, pero son muy buenos porteros, dos de ellos muy jóvenes, ¿eh? Sarabia que lo hizo muy bien en Guaral la temporada pasada, y Sandy un jugador que es selección sub-20 normalmente. Entonces, en ese sentido, este, terminaremos de analizar cómo va a ser el plantel, pero son jóvenes importantes, son jugadores importantes. Profesor, y con respecto al tema de los refuerzos extranjeros, ¿qué mercados son los que está analizando Alianza Lima? ¿Se están situando solamente en Sudamérica, en ver, digamos, el mercado argentino o el uruguayo que tiene costumbre Alianza Lima, digamos, por ahí el fútbol ecuatoriano, brasileño? ¿Qué mercados son los que están analizando para esta temporada? Y la posibilidad de incorporar buenos jugadores independientemente de su nacionalidad. O sea, a ver, y imagínate que al club le llegan a su director deportivo, al departamento de inteligencia deportiva, a nosotros, nos llegan muchísimos jugadores que quisieran estar en Alianza. Entonces, en ese sentido, no hay, en alguna oportunidad, leyendo o escuchando a algunos colegas tuyos, se manifestaban que tienen que ser todos de la misma nacionalidad. No necesariamente, no necesariamente, o sea, estamos analizando lo que creemos que pueda llegar a ser de muchísima utilidad para el plantel. Correcto, pero digamos, ¿tiene alguna inclinación específica por algún mercado futbolístico, ya sea el argentino, el uruguayo, que como decía, Alianza suele, en estos últimos años ha solido ver mucho y consumir mucho de esos mercados que hacía mención? No, es que justamente te estoy diciendo que estamos abiertos a que si el jugador tiene las características que queremos, puede ser de cualquier lado. O sea, a mí me tocó, bueno, la San Martín traían jugadores de Costa de Marfil. En algún momento trajimos de Ecuador a Jofre Escobar, en algún momento argentinos. En Melgar tuve uruguayos, tuve argentinos, entonces tuve mexicanos. En ese sentido, o sea, nuestros últimos 3 años aquí, por ejemplo, solamente para hablar de la posición de centro delantero, bueno, Álvaro ya había traído a Keloba, que no había jugado nunca, de Costa de Marfil. Al otro año, bueno, a mitad de año trajimos a Titi Ortiz, que es argentino y que anduvo muy bien. Al otro año trajimos a Jofre Escobar. El último año yo traje a algunos jugadores que aquí en el fútbol Perón no lo conocían,
como Tony Arce, y le tocó ir bien, o sea, porque era un jugador que conocía yo de México y que creía que en este fútbol podía andar bien. Y de hecho, rindió. Entonces, en ese sentido, estamos abiertos a que si es un jugador que creemos que se va a adaptar a lo que pretendemos, en realidad. Correcto, y de los nombres que hacía mención de los jugadores extranjeros que usted ha tenido tanto en San Martín como en Melgar, en algún momento existió la posibilidad de llevar uno de ellos a Alianza Lima y hacer caso de Otonel Arce o, digamos de Jofré Escobar, de una posición del centrodelantero que también ha sido muy cuestionada en estos años en tienda íntima. Bueno, o sea, los buenos jugadores siempre tenemos la intención de que puedan llegar. Después hay que ver cuál es el pensamiento del jugador y el pensamiento de la gente que lo maneja. Pero por supuesto, o sea, de cualquier manera, creo que Alianza siempre tiene jugadores importantes. Más allá de cómo uno pueda terminar en la tabla o no, siempre ha tenido jugadores importantes. Correcto. Con respecto a este tema de Gabriela Chilier, ¿no? Que hubo un problema ahí en cuanto al tema contractual, porque él había firmado un contrato para afrontar una primera división, según los trascendidos, obviamente. ¿Usted pudo comunicarse con él, pudo charlar con él y mostrarle, digamos, de repente la intención de contar con él para esta temporada? ¿Nos puede explicar un poco acerca de ello? Es una determinación que la tomaron antes de que yo llegue y que el jugador había sido contratado para Liga 1 y por lo que tengo entendido, o sea, va a ser prestado. Ese es el arreglo que él llegó con la institución. Correcto, es más, ya fue anunciado en Ecuador, pero no existió, digamos, ninguna comunicación entre usted y el jugador para que continúe en Alianza, para que se mantenga en Alianza. No, ninguna, ninguna. Era algo que ya tenía acordado antes de que yo llegue. Correcto, correcto, profesor. Con respecto a estas problemáticas que ha traído la debacle del 2020 en Alianza Lima y los distintos cuestionamientos que se hace la hinchada ahora luego de las decisiones que comienza a tomar el club y sabiendo que los hinchas suelen ser así de exigentes, eh, ¿qué expectativas tiene para este año y qué le puede decir al hincha, digamos, que como digo, está a la expectativa y siempre al tanto de lo que sucede en el mundo de Alianza? No, las expectativas son las mejores. Para nosotros, como decía al principio, esta oportunidad es muy importante y sabemos dónde llegamos y entonces entiendo bien este, la ansiedad que puede haber en primero ir en la conformación del plantel y en lo que vamos a afrontar en el año, pero las expectativas son las mejores. Correcto. Profesor, con el tema del fútbol peruano, ¿por qué siente que estos últimos años los torneos no han sido altamente competitivos, ¿no? Y digamos, puede ser uno de los factores el que se cambie de formato año tras año, el que no haya una correcta profesionalización del tema. ¿Qué puede opinar acerca de esto? Hoy que Alianza se encuentra en una segunda división y que como decíamos al principio de la entrevista, que digamos no tiene luces de cómo se va a afrontar ese torneo esta temporada. Bueno, que Alianza que juegue en segunda división es una cuestión que poca gente puede entender en el medio futbolístico. Porque como te decía, administrativamente el club se está ordenando y hay muchísimos equipos en primera división que no tienen la estructura de un club profesional de primera división. Pero bueno, los torneos han ido cambiando. Cuando me tocó llegar había 16 equipos, después 18, después 20, otra vez ahora 18. Entonces, en ese sentido, son situaciones que corresponden más a la parte dirigencial del fútbol peruano. Correcto, profesor. Entrando a la parte final de esta entrevista, de esta conversación con usted, hacía mención a principio usted con respecto a ese tema de legal que aún se encuentra Alianza Lima apelando
digamos, mantenerse en la primera división. Usted, si ha podido enterarse acerca de esta cuestión, cree que es un reclamo justo y por ende debería darle la razón a Alianza en el TAS o digamos, digo bien, el Tribunal de Licencias. Bueno, ya expresé mi punto de vista, ¿no? O sea, que Alianza es uno de los equipos mejor organizados y que debería estar en Liga 1, por supuesto. Después hay determinaciones que lo toman las autoridades. eh, el comportamiento de los clubes con respecto a los requerimientos de licencia en lo que fue el año 2020, lo sabe solamente la gente que está ahí, que hace ese tipo de control. Pero es lamentable que haya equipos que todavía no están preparados para Primera División y que Alianza esté jugando Liga 2. Correcto. Profesor, ¿ha tenido comunicación en estos días, luego de que se oficializó su llegada al club, con algunos jugadores históricos de Alianza, algunos referentes? ¿Se comunicaron con usted, digamos, para expresarle sus buenos deseos? ¿O en el caso contrario, para, digamos, en muchos casos hacer una advertencia, como a veces se especula que algunos exjugadores suelen hacerlo? No entendí bien de advertencia y todo eso. O sea, sí ha habido jugadores que han pasado por Alianza que me han manifestado su compromiso y me ayudan a entender un poco más cómo es la institución, pero después no entendí la otra parte de la pregunta. Sí, lo decía porque muchos exfutbolistas o personas ligadas al mundo de Alianza utilizan las redes sociales o algunos medios de comunicación para expresar abiertamente algunas advertencias a los técnicos o a los jugadores de turnos en la institución de los que ellos son hinchas, ¿no? Por eso iba más que nada la consulta, sino que no pude hacerla bien. No, o sea, a ver, los puntos de vista y las opiniones de todas las personas y de los jugadores que han sido importantes o que tienen historia en la institución siempre son importantes, pero no he tenido ningún tipo de comunicación de esa. Correcto. Profesor, con el tema de la pretemporada, ¿tienen alguna fecha estimada? Me imagino e intuyo, como usted además lo ha manifestado, que están ahora mismo con respecto armando el plantel, ¿no? Digamos, están en todos estos movimientos del armado y la confección del plantel del 2021, pero ya tienen una fecha planificada para iniciar una pretemporada, y si nos puede decir el lugar donde se va a hacer también. A ver, muchas cosas dependemos también de los protocolos, porque cuando uno, primero, o sea, como les dije, no están las bases de la Liga 2, pero después hay protocolos que se deben cumplir en los lugares de entrenamiento. El club está cerrando un lugar que va a ser base de donde nos vamos a mover, a entrenar permanentemente. Pero bueno, también están las instalaciones de Matute y seguramente en alguna parte iremos a hacer fuerte el grupo 10 días a algún lugar. Eso es lo que solicité también a la institución. Pero bueno, todas esas situaciones pues, requieren un armado previo en cuanto a los protocolos necesarios. Eso es por lo cual yo hoy no te puedo decir específicamente este día vamos a estar acá y este día vamos a estar allá. Entiendo, pero la intención es hacer una concentración rígida los primeros días. No los primeros días, pero sí después cuando ya estén los refuerzos también acá y todo, irnos 10 días con el plantel completo. Usted entiendo que ahora mismo está afrontando una cuarentena debido justamente a los protocolos que usted hacía mención, los protocolos brindados por el gobierno aquí en Perú. ¿Cuándo va a comenzar a hacer sus funciones de manera presencial, digamos, si es que se puede, o si es que es así el caso en Alianza Lima, de reunirse con algunos jugadores o con parte de la gerencia deportiva de Alianza? Bueno, nosotros estamos en comunicación permanente, o sea, estamos, más allá de que yo esté en Lima o estaba antes en México,
estamos en comunicación permanente. Yo espero que pasen estos días de cuarentena, hacerme la prueba, tener la habilitación para poder estar en forma presencial. Correcto, correcto, profesor. Ya para ir finalizando la entrevista, como le decía, eh, sé que la premisa es lograr el título y la consagración de segunda división este 2021, lograr el ascenso a como dé el lugar, pero si digamos las cosas no marchan, no quiero ser negativo, pero si las cosas no marchan como lo tiene previsto, existe una buena intención con el gerente de Alianza de poder continuar una siguiente temporada, o solamente el contrato es por esta temporada y con el claro objetivo de lograr el ascenso. Bueno, contrariamente como pensaste o lo que manifestaste, nosotros somos muy optimistas, muy positivos, y nuestro contrato es por el 2021 y con el objetivo de ascender. Eso es todo lo que nosotros hemos acordado con la institución. Claro, no lo decía desde un punto de vista personal, sino le manifestaba todo lo que puede ocurrir, ¿no? Digamos, ponernos en todos los escenarios posibles que pueden suceder. Era más por ahí la circunstancia. Sí, 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 entiendo, pero nosotros estamos pensando exclusivamente en el escenario que nos trajo, que es conformar un buen plantel y pelear la posibilidad del ascenso hasta el final. Correcto, ahora sí, la última consulta, profesor. Ha habido muchos nombres que se han estado vinculando a Alianza Lima en estos últimos días, y hay un caso en particular de un jugador que es Ricardo Lagos, que estuvo tanto en carpeta como universitario, y se decía que estaba también en carpeta de Alianza Lima. ¿Ha analizado a este jugador? ¿Ha llegado algún acercamiento de él hacia Alianza, hay un acercamiento de él hacia Alianza, y existe la intención de contar con él también en esta temporada? A ver, no podemos hablar oficialmente de ningún nombre porque estamos en etapa de negociación. O sea, es perjudicarnos nosotros mismos si damos algún nombre sin responsabilidad. En cuanto a eso, o sea, cuando alternativas de este análisis y de pensamiento de jugadores que nos pueden ayudar, hay muchísimas, pero es exclusivamente cuando sean totalmente oficiales o cuando estén totalmente cerradas, cuando uno puede hablar de de alguna incorporación. Correcto. Profe, ahora sí la última pregunta, disculpe que no cumpla con los tiempos que suelo decir. Eh, con respecto al caso de los jugadores jóvenes, ¿ha tenido comunicación con alguno de ellos o con parte del plantel en estas reuniones de estas modalidades de Zoom, o todavía no tiene contacto con ningún jugador del plantel actual? No, todavía no hemos tenido contacto, o sea, hay con algunos jugadores que tenemos un poquito más de relación que con otros, pero no hemos hecho una charla formal así por Zoom como me la plantea. Correcto, profesor. Le agradezco que haya tenido esta predisposición, su amabilidad y estos minutos con el semanario azul y blanco. Le deseo todo lo mejor en este 2021, que pueda cumplir todos sus objetivos trazados, y que el éxito y las bendiciones y obviamente la salud también, que es importante, muy importante hoy en día, lo acompañen en toda esta temporada. Te agradezco muchísimo, ojalá podamos darle muchísima alegría a la gente. Les mando un abrazo grande a vos y a toda la gente que te sigue, y ha sido un gran aporte. Muchísimas gracias por la nota. Gracias, profesor. Que tenga un buen día y un excelente año. Gracias, igualmente.